Primero que nada, queremos dar la bienvenida a todos los presentes y le vamos a ofrecer la palabra al vicepresidente de nuestra corporación, que se llama Ñuble Transversal. Es una corporación chillaneja ñublencina, no obstante, habemos chillanejo de la diáspora, de modo que dejo con la palabra a Patricio Huepe, que es nuestro vicepresidente. Patricio. Gracias, Claudio. Me sumo a la bienvenida a todas y todos los que se han sumado a este diálogo en que vamos a ver análisis de la coyuntura política por parte de Camilo Escalona. Complemento la presentación de la corporación. La corporación Ñuble Transversal tiene por finalidad promover el desarrollo integral de la comunidad, apostando por la innovación en la gestión de los recursos locales, regionales y nacionales. Y realiza actividades en diversos ámbitos: desarrollo territorial, gestión cultural, puesta en valor de patrimonio, desarrollo comunitario, innovación de los procesos, nuevas tecnologías, gestión medioambiental, políticas públicas, seguridad ciudadana, desarrollo comunitario local, capacitación, gobierno local, etcétera, etcétera. Tengo el alto honor de presentar a Camilo Enrique Escalona Medina, que nació el 15 de junio del 55, o sea, tiene 65 años. Y googleé ahí algo de lo que uno se acuerda anteriormente. Estudiaba en el Liceo 6 de Hombres, hoy Liceo Andrés Bello, de la comuna de San Miguel, cuando fue dirigente de la Federación de Estudiantes Secundarios de Santiago, la FESES, en la época del gobierno del presidente Salvador Allende. En 1971 compitió por la presidencia de FESES en representación de la Juventud de la Unidad Popular con Andrés Alamán, en ese tiempo Partido Nacional, Miguel Salazar, Partido Democrático Cristiano, y Luis Valenzuela, del MIR. Los resultados estrechos entre Escalona y Salazar hizo que ninguno reconociera la victoria del contrincante, lo que terminó en la división de esta federación. Eso fue el 72, no el 71. ¡Perfecto! Estaba entonces corrigiéndome a lo que leí en Google. Es un detalle importante porque el clima político había cambiado de un año para otro. Esa elección fue en el medio del paro que la gente de izquierda llamamos el paro patronal, en un clima de la agudización extrema de la situación política, en octubre, noviembre del 72. Del 72, gracias, Camilo. Sido en octubre del 71 posiblemente no se hubiera dividido la FC. El día del golpe militar, Camilo se trasladó al local de la Juventud Socialista y, bueno, apareció un bando que le ordenaba presentarse en el Ministerio de Defensa. Se refugió en casas de diversos compañeros del liceo, compañeros del partido. Sebastián era su nombre, senador. No, esa era la chapa del compañero Carlos Lorca. Yo me llamaba Alfonso. Alfonso. Otro error de Mr. Google. Oye, y después de 3 o 4 meses se pudo ingresar a la embajada de Austria con el apoyo del sacerdote Rafael Maroto. En 1982 volvió a Chile en la clandestinidad hasta 1988, en que se levanta su prohibición de entrada al país. Lo último de la vida política de nuestro invitado. Del 90 al 98 fue diputado del Distrito 27, La Cisterna, El Bosque y San Ramón. Del 2002 al 2006, diputado del Distrito 46, Lota y Provincia de Arauco. Del 2006 al 2014, senador por la región de los Lagos, la circunscripción electoral número 17. Encabezó el Partido Socialista desde mayo del 2006 hasta enero del 2010 y fue presidente del Senado del 2012 al 2013. Tiene diversas publicaciones, varios libros sobre política y también tiene obras de ficción. Eso es lo que quisiera resaltar de nuestro invitado, que tuve el alto honor de presentarlo, estimado Camilo. Nos conocimos en algunas campañas apoyándolo por acá en Ñuble. Muchas gracias. Si me permiten brevemente, vamos a explicar un poco el procedimiento. La idea es que estemos aproximadamente no más de 1 hora. Nuestro invitado, a quien agradecemos en nombre de la corporación,
que además fue presidente del Senado, Patricio, te olvidó mencionar. ¿Quién lo dijo? Lo Ah, dije. lo dijo ya. 2012-2013. Está ahí, Vamos me distraje escuchando, justo con el Claudio, vamos escuchando. nombre. Entonces, nuestro invitado va a hacer una exposición del tiempo que estime conveniente, él sabe lo que es el tiempo prudente, y luego vamos a ofrecer la palabra para intervenciones con preguntas. Vamos a ser muy precisos, 2 minutos como máximo, y después le vamos a entregar nuevamente la palabra a nuestro invitado para que concluya la reunión. Vamos a aplicar el chacal de la trompeta por si acaso alguien se sobrepasa en exceso de esos minutos a objeto de poder ajustarnos a esta convocatoria que yo creo que va a llegar fácilmente a los 40 en un minuto más. Ya estamos en 39. Llegamos a los 40. Así que este es un excelente aforo para estos tiempos y le damos mentir a aquellos que usan las redes sociales para denigrar a algunos personajes históricos de la historia reciente de nuestro país, como es Camilo Escalona, a mi juicio, una de las mentes más lúcidas en materia de análisis político. Camilo, te dejo con la palabra. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo no sé si seré una de las mentes más lúcidas en realidad, pero le agradezco a Martín. La esa amistad, don cortesía. Mira, a mí lo que está pasando ahora para entrar derecho en materia y no dando muchas vueltas. Yo creo que la derecha está viviendo un momento similar al del año 64-65. La derecha, no la democracia cristiana. ¿No? El año 65, en la elección de diputados, la derecha quedó prácticamente sin parlamentarios. Lo que llevó a la extinción de los partidos tradicionales de la derecha chilena, el Partido Conservador y el Partido Liberal, y la formación del Partido Nacional, que lamentablemente fue hegemonizado por la derecha de corte fascista, que estaba subyacente en el sistema político chileno, y cuyo líder era quien fuera senador, fallecido hace poco más de un año, Sergio Onofre Jarpa. Tanto fue la disminución de la representación parlamentaria de la derecha tradicional chilena, que el entonces diputado, don Mario Palestro, al constituirse el Parlamento el 21 de mayo del año 65, en uno de estos momentos de euforia, ¿no?, de la gente de izquierda, Palestro se paró en el Congreso Nacional y dijo: de la derecha quedan unos cuantos momios. Y ahí quedó el término de momios para caracterizar a la derecha chilena. O sea, tuvo esto incluso un impacto en la cultura, ¿no?, en la nomenclatura con la cual la gente se refería a la derecha. Tanto fue así que durante un tiempo no había mucha gente que se reconociera como de la derecha en Chile. En el movimiento estudiantil yo no conocía gente de la derecha. Esto lo puedo decir de manera absolutamente objetiva. Yo la primera persona que conocí que se reconocía así como orgulloso de ser de la derecha fue en esta elección estudiantil a la que aludió la presentación. En octubre del año 72, en un foro en el Liceo Manuel de Salas. En ese tiempo los estudiantes tenían salas, los centros alumnos tenían una cierta autonomía, ¿no? El movimiento estudiantil era bastante activo, y en una de estas salas, antes de un foro, ante todos los estudiantes en el gimnasio, estaban todos fumados, estaba todo lleno de humo, y una persona por entre medio de los estudiantes, con mucha personalidad, se abrió paso, se me presentó y me dijo: soy el candidato a presidente de la Juventud Nacional, me llamo Andrea Alamán. Y yo pensé para mí: este es el primer momio que conozco, porque nadie se reconocía como de la derecha. O sea, el impacto electoral del periodo 64-65, cuando sube la democracia cristiana como espuma, ¿no?, en la acogida popular y llega a tener más del 50% de la Cámara de Diputados, fue de un impacto tremendo.
tremendo. Redujo la presencia y la gravitación de la derecha, yo creo que como nunca había ocurrido antes en la historia republicana de Chile. Yo pienso que ahora la derecha está en una situación similar. No estoy diciendo que la democracia cristiana esté en una situación similar, porque ella también entró en una situación de crisis, de representación. O sea, yo creo que lo que se ha producido es que la ampliación de las fronteras electorales de la derecha chilena, que se produjo por efecto del largo periodo de régimen militar, y porque este fue reemplazado de manera institucional y no se produjo su desplome como en otros países, con regímenes similares, ahora, en consecuencia, se produjo lo que yo y otras personas pensamos que se iba a producir el año 90. O sea que la derecha iba a volver a un peso electoral de un 20 a un 25% del electorado. Porque el año 88, en el plebiscito, ustedes recordarán, el sí de Pinochet tuvo cerca del 45%, y ese mismo resultado lo tuvo Hernán Vigi en la elección presidencial con Elwin en el 89. O sea, el término del régimen militar no derrumbó electoralmente a la derecha. Este es el efecto retardado del término del régimen militar, desde mi punto de vista. Pero también ha tenido un impacto tremendo en el centro. Pero a eso habría que mirarlo con más cuidado porque a mí no me gusta intrometerme en los temas de las estructuras políticas de los partidos, sobre todo con los cuales uno tiene que colaborar en democracia, como ha sido la colaboración entre el Partido Socialista y la Democracia Cristiana desde el año 90 para acá. Pero también el resultado impactó en la democracia cristiana. Y hay una crisis reconocida por los propios democristianos en la estructura política de la democracia cristiana, que tuvo como impacto el hecho que ayer no se lograra establecer un liderazgo para las primarias por parte de la democracia cristiana y esta postergara su decisión. Me imagino yo hasta el momento en que llegue la hora de decidir si presenta una candidatura directamente a la primera vuelta o llega a acuerdo con otra fuerza y apoya una candidatura diferente o se acuerda ir a una primaria convencional. Sin embargo, yo ayer en la comisión política de mi partido, también lo digo aquí, no es que solo lo quiera decir aquí, lo dije ayer, creo que hay que evitar pensar de que la democracia cristiana desapareció del escenario, porque en las elecciones municipales de concejales y concejalas tienen 699.000 votos. Es una fuerza que no se puede omitir. Y yo creo que en la izquierda se produce un cierto espejismo. La crisis de la estructura política se confunde con que se desvanece la fuerza social y cultural de una corriente de opiniones que ha existido en Chile desde hace 60 años. Hay que tener cuidado con eso. Eso ocurre también en los regímenes totalitarios. Mucho tiempo se pensó que las fuerzas del Partido Comunista habían desaparecido en Chile, no era así. Seguramente el año 90, al término de la dictadura, esto se pudo haber acentuado porque justo se produjo la crisis del movimiento comunista internacional, con el derrumbe del muro de Berlín y la crisis de la Unión Soviética. Pero la corriente cultural que ha representado el Partido Comunista en Chile no se iba a desvanecer. Y ahora creció en el marco de la crisis que se produjo, la doble crisis generada por el estallido social y la pandemia.
y su gravitación es mucho mayor que durante los 30 años de la transición democrática. Y como el Partido Socialista participó de la transición en los gobiernos, se piensa que también el Partido Socialista se generó la imagen de que el Partido Socialista tenía una imagen, una crisis similar a la de la democracia cristiana, y no es así. En concejales, en esta elección, el Partido Socialista sacó más votos que la elección del año 2016. El año 2016 tuvimos 475.000 votos y ahora tenemos 525.000. Y aumentamos en alcalde. Y en la región metropolitana, que para el Partido Socialista siempre ha sido difícil, logramos mantener algunas alcaldías significativas, como el Bosque. Logramos ganar en San Bernardo, donde la UDI ganaba hace ya harto tiempo. Ganamos en Quinta Normal, ganamos en Padre Hurtado, ganamos en Talagante, ganamos en el Bosque. O sea, no es lo que la tele dice porque se derrumbó todo, porque los medios de comunicación empiezan a contar los votos y dicen, van 5 votos, 10 votos, uy, se derrumbó la desconcertación, desapareció todo. No, no es así. Incluso la comisión política nuestros compañeros decían, no, yo hice este mismo alegato y dije, compañero, nosotros tenemos más votos que la elección del año, que la elección anterior. Y me dicen, oiga, compañero, pero usted es verdad, salvamos los muebles, pero se nos quemó la casa. Y se generan esas metáforas impactantes. Se nos quemó la casa y uy. Y los compañeros dicen, claro, tenemos muebles, pero no tenemos dónde ponerlos porque la casa se nos quemó. Y a mí me da vuelta esto de la metáfora, se nos quemó la casa. Y yo llegué a la conclusión de que no se nos quemó la casa. Es verdad que hubo un incendio en la casa al lado, pero a nosotros no se nos quemó la casa. El peso de las corrientes culturales y sociales no se desvanece. Pueden entrar en crisis las estructuras políticas. Fíjense ustedes lo que pasó en la Unión Soviética, prohibieron la religión, lo ortodoxo, estaba prohibido, no se podía hacer. Se cayó la Unión Soviética y ahora es más ortodoxos que antes. La iglesia es más fuerte que antes. No es lo mismo, pero hay un parentesco. Yo pienso que las elecciones pueden tener vuelcos muy importantes y significativos, pero la diversidad social y cultural de los países no se pierde de una elección a otra, no se desvanece. No es tan simple. Las fuerzas políticas pueden tener crisis, pero se pueden rehacer y reconfigurar. Por eso creo que el triunfalismo puede jugar una mala pasada, como le ocurrió al amigo Jadwe ayer. Él cree que nos está haciendo un favor a nosotros por admitirnos a la primaria legal, que nosotros íbamos ahí a mendigar, a que nos admitieran participar. No. Si las fuerzas de la unidad constituyente no estaban en condiciones de competir, bueno, nosotros sí estábamos en condiciones de competir, los socialistas nos sentíamos en condiciones de competir. Más aún con el apoyo que recibimos ayer. Es más importante, naturalmente, el apoyo del Partido por la Democracia. Nosotros tenemos en la elección de concejales 525.000 votos y el PPD tiene 699.000, o sea, 400.000 más. O sea, nosotros hacemos casi 950.000 votos entre los dos partidos. Y pueden decir, no, los del Nuevo Trato, unos cabros que eran antes del Frente Amplio, eso no representan a nadie. Ojo, no es que no representen a nadie. El diputado Milosevic es hace rato primera fuerza en respaldo en Arica. Es el diputado, primera mayoría. Ese partido, con el liderazgo de Milosevic, también tiene el alcalde. Nosotros tenemos ahí un respaldo muy significativo. Y ellos tienen también el alcalde de Renca, primera mayoría nacional. No estoy diciendo que el 92% de las personas de Renca vaya a votar lo que diga Claudio Castro,
pero es un peso significativo, es una figura significativa, es una imagen que suma cualitativamente. Entonces nosotros nos sentíamos en condiciones de competir, nosotros claramente tenemos fuerzas políticas organizadas cuya suma es más de 1 millón de votos. Y en las condiciones en las que la primaria se dio, con pandemia y sin posibilidad prácticamente de hacer lo que, lo que nosotros siempre hacemos, o haciendo eso de manera muy limitada, nosotros calculamos que podíamos mover de ese 1 millón de personas, o un poquito más de 1 millón de personas, supongamos que podíamos mover la mitad. Ya estábamos moviendo más de 500.000 personas. O sea, nosotros no íbamos simplemente a que nos comiera el oso, a ser devorados. Nosotros estábamos tomando una decisión, ya que las fuerzas de la unidad constituyente atravesaban por una crisis política, de su estructura política muy fuerte. Bueno, nosotros podíamos competir. ¿Y por qué no podía ser que una parte significativa de los votantes de la democracia cristiana con los cuales nosotros hemos colaborado durante 30 años no pudiesen ir también a participar y respaldar a Paula Narváez? ¿Y por qué no podía ocurrir que juntáramos 600.000 o 700.000 votos y ganáramos la primaria? Bueno, yo creo que más de alguien le puede haber hecho esta misma suma que estoy haciendo yo y le debe haber dicho, ajá, de oye, bueno, ¿sabes qué? Bueno, vamos a la segura, mejor dejemos estos buenos afuera, pongámosle condiciones que ellos no pueden aceptar. O si las aceptan, se autoderrotan. Nosotros no podíamos aceptar el veto que nos trataron de imponer. Este es un punto clave. Una fuerza que acepta las condiciones que le impone el aliado, o sea, una fuerza que se somete, es una fuerza que está condenada a morir. Porque en el juego político las fuerzas políticas existen en la medida en que son iguales. Si una fuerza acepta subordinarse a otra, se condena a morir. Y entonces el triunfalismo mató la unidad que se podía generar, el entendimiento que se podía generar. Porque el triunfalismo llevó a que las fuerzas del Partido Comunista y del Frente Amplio pensaran que nos podían imponer condiciones que nosotros no estábamos en condiciones de aceptar. O creyeron que nos podían obligar a que compitiéramos para perder. Y nosotros no íbamos a competir para perder. Nosotros consideramos que en Chile el socialismo tiene un rol muy importante que jugar. Algunos le llaman estratégico, otros le llaman nacional. No importa el nombre. Pero la contradicción entre autoritarismo de derecha y comunismo no tiene por qué ser necesariamente la que se imponga. Nosotros estimamos que es posible una alternativa democrática de izquierda que evite esa contradicción que lleva a que la democracia se rompa en última instancia. Siempre Mercurio nos ignora a nosotros, siempre Mercurio evita, nos ningunean, nos desconocen. Narváez no prendió, Narváez no pesa, Narváez no crece. Nos quieren ignorar. No existimos. Para la cadena no existimos. Quieren evitar que exista una opción posible. Que el país no se vea obligado a escoger entre Lavín y Jadwe. Es posible. Narváez es posible. Es posible otra alternativa. Que le dé al país otra perspectiva. Otra alternativa de cambio y transformación, pero en democracia. Nosotros creemos que la justicia social es posible.
en democracia. Queremos recoger en el siglo XXI las banderas del siglo XX de Allende. La transformación, pero sobre la base de la profundización de la democracia y no de la negación de la democracia. Hasta aquí llego, discúlpeme, estimado moderador, si me extendí y lo empecé a latear. Así que llego hasta aquí nomás. Muchas gracias. Gracias, Camilo. Muchas gracias por tu... Nosotros pretendemos ser un grupo informado y creo que tu exposición contribuye de manera evidente a tener mejores elementos, porque esta es una discusión permanente hoy día en la calle, en la familia, en grupos de amigos, y la mejor forma de discutir es tener información fidedigna. Voy a ofrecer de inmediato la palabra con la condición sean 2 minutos. Son las, para que nos programemos, son actualmente 2 minutos para las 9. 10 minutos a 15 minutos de intervención y luego entregamos la palabra a nuestro invitado para que concluya la reunión. Puede levantar la mano o activar el micrófono directamente y toma la palabra. O por el chat, si es que alguien quiere. Claro, mudo, Camilo, con tu intervención. Para romper el hielo, Camilo, ¿cómo visualiza el trabajo que está haciendo como presidenta del Senado, Jasna Proboste, y lo que ella ha manifestado de buscar la más amplia acuerdo político-social y que está disponible eventualmente para, como otras personas, dicen, ¿no es cierto?, para servir al país? ¿Cómo visualiza ese liderazgo? Si quieres responder al tiro a una pregunta tan puntual como esta, Camilo, y después seguimos con el resto. Muy bien, pues si usted dice, yo soy disciplinado, así que si usted me dice responde inmediato, yo respondo inmediato. Inmediato porque me parece que Ya. es relevante, porque no va dentro de un Ya, no me voy a grupo más demorar grande. mucho, sí. Mire, Eso. yo creo que ella es una gran presidenta del Senado. No es mi candidata a presidencia. Si algún sector de la democracia cristiana pensó que por el rol que Jasna Proboste juega como presidente del Senado, el socialismo tenía que retirar su candidata, ya Paula Narváez, se equivocaron muy profundamente. Porque son dos cosas completamente distintas. El rol institucional de ella como presidente del Senado nosotros lo reconocemos y incluso lo respaldamos. La bancada de senadores socialistas respalda el rol que ella juega como presidente del Senado. Porque es necesario que lo juegue, ¿no? Hay que prestigiar el Parlamento porque es parte de la institucionalidad democrática. Y con su disposición al diálogo ella logró eso. Logró mejorar el prestigio del Parlamento y en particular del Senado. Así que eso nosotros no podemos desconocer, por el contrario, lo valoramos. Pero de acuerdo con el alegato que yo acabo de hacer, es evidente que nosotros consideramos de que el liderazgo que nosotros consideramos podemos jugar, los socialistas unidos por eso que es muy importante lo que pasó ayer antes del desacuerdo, ¿no? Una alternativa socialista, en este caso encarnada por Pablo Narváez. No es obligatorio que fuera encarnada por Pablo Narváez, ¿no? La vez anterior yo fui de los socialistas que estuvimos en minoría y que levantamos la candidatura de Ricardo Lagos. A lo que me refiero, una fuerza que represente lo que la prensa ahora llama el socialismo democrático, aunque tal vez esa palabra no represente la profundidad de lo que nosotros queremos conseguir. Pero una alternativa socialista a la cabeza de las fuerzas democráticas, nosotros consideramos que es fundamental que esté en la papeleta, sea en la papeleta de la primaria legal o en la papeleta de la primera vuelta.
nosotros no vamos a retirar por acuerdo político a Paula Narváez. Eso no va a ocurrir. Entonces los amigos de la democracia cristiana se equivocan, creen que el buen rol que juega Yanna Proboste como presidente del Senado haría que nosotros los socialistas dijéramos, uy, ahí surgió la solución, Yanna Narváez presidente. No, no es así. Paula Narváez no es transable. No es transable. Eso tiene que quedar claro. Voy a ofrecer la palabra en el orden que la pidieron Raúl Doncaster, Ramón Solá y luego Paula Mendoza. Raúl, tienes la palabra. Muchas gracias a todos los que están acá, sobre todo a quienes han hecho la invitación. Muy grato volver a escuchar así de manera tan directa a Camilo, con el cual nos venimos escuchando y soportando desde hace 50 años. Desde la FECEP. Desde la FECES. Sí, pues el ser humano resiste muchas cosas. Nosotros las hemos resistido, sin duda alguna. Y espero ya que este entendimiento que nos ha tenido en encuentros y desencuentros con Camilo se renazca porque yo soy de los que siempre he creído que el entendimiento, o más bien aprendí, no siempre lo entendí así, pero aprendí que la forma mejor que tiene nuestro país para poder surgir propiamente, de verdad, es con un amplio entendimiento entre las fuerzas que representan el Partido Socialista y el socialismo comunitario, que me encantaría que fuera la bandera principal de la democracia cristiana. Y en tanto, logremos construir eso, y eso de alguna manera funcionó en Chile durante aproximadamente 20 años. Sin duda quedamos debiendo mucho, pero durante ese periodo se avanzó, sin duda alguna, se consolidó la democracia y el entendimiento que había entre las fuerzas socialistas y la democracia cristiana le dio una gran estabilidad al país. Espero que podamos volver a eso nuevamente, y ahí tenemos que estar todos con una significativa disposición a la generosidad, a encontrar los mejores entendimientos, independientemente de quién sea el que vaya a liderar o quién sea el que tenga la manija en ese momento. Pero tenemos que hacer actos de confianza, de entendimiento, que permitan que el pueblo chileno sea el beneficiario y el beneficiado de este entendimiento. Espero que eso ocurra así. Muchas gracias. ¿Comentario, Claudio, sobre esto? Sí, claro. Dándome la disciplina. Yo tenía grandes esperanzas en el gobierno de la nueva mayoría. ¿Por qué razón? Porque yo creo que expresaba de mejor manera el gobierno de la nueva mayoría, es decir, la segunda presidencia de Bachelet, expresaba de mejor manera las grandes corrientes sociales, políticas y culturales democráticas de Chile. Porque a la antigua concertación agregaba el Partido Comunista. Fíjense, puede parecer contradictorio con el alegato que hice recién respecto al veto que ellos intentaron colocar. Pero yo de verdad creo que el comunismo en Chile fue una fuerza que ayudó poderosamente a la transformación democrática de Chile, al organizar y colocar al movimiento obrero en la escena. Eso después siguió luego entre los comunistas y los socialistas. Y a eso se agregó la democracia cristiana, primero la falange y después la democracia cristiana, representando al campesinado.
Y junto con estas fuerzas también estaban los radicales, que representaron un cambio fundamental para una sociedad moderna, que lo encabezaron y lideraron, como es la separación del Estado de la Iglesia. Todo esto yo se lo aprendí a Clodomiro Almeida, que tenía una gran admiración por el rol de los radicales en la historia de Chile. Bueno, de socialistas, demócratas, cristianos y radicales estuvimos en los gobiernos de la Concertación. Naturalmente que junto con los PPD, que eran como la oleada democrática que surgía del autoritarismo y por lo tanto también agregaba un ingrediente diferente. Es decir, el PPD era como un aporte que venía del periodo dictatorial, se agregaba a la tradición anterior de los socialistas, los democristianos y los radicales. Todo eso estaba en la Concertación, pero pero desde mi punto de vista con los comunistas adquiría un nuevo valor. Lamentablemente, este segundo gobierno, por graves debilidades de definiciones programáticas, no logró ser todo lo que su potencial le permitía. Estaban las corrientes políticas y culturales que han representado lo mejor de la tradición democrática chilena. Y porque esto depende, claro, de las personas también. Yo de verdad creo que no se logró sacar provecho de de todo lo que se podía hacer. Era muy importante para Chile, yo creo, que democristianos, socialistas, comunistas, radicales, PPD, estuvieran juntos, sosteniendo la acción de un mismo gobierno. Bueno, por eso nosotros ayer en la mañana acordamos mandatar a la mesa del partido, esto fue el acuerdo de la Comisión Política, mandatar a la mesa para que durante el día hiciera las últimas gestiones por primarias legales, amplias, sin exclusiones y sin veto. Ese fue el acuerdo de la Comisión Política. Porque aunque fuera una ilusión, una utopía, el óptimo era que se hubiera inscrito una primaria con la participación del conjunto de esas fuerzas, con vista a sostener un gobierno futuro que será tal vez el que tenga la tarea más difícil de los 200 años de historia republicana de Chile. Va a ser el gobierno más difícil, porque tendrá que poner en marcha una nueva institucionalidad, tendrá que conseguir un nuevo pacto social y tendrá que además lograr reponer la acción de la economía y crecer paralelo a las transformaciones sociales que la mayoría de la sociedad chilena exige. O sea, nunca un gobierno ha tenido tantas exigencias simultáneas. Y por eso mientras más ancha sea su base de sustentación, existen mayores posibilidades que tenga éxito. Entonces, todo lo que sea, como dice Don Caster, que renazca el entendimiento, yo lo hago mío. Tiene que renacer un entendimiento capaz de sostener la envergadura gigantesca que tendrá el desafío de gobernar el país en el próximo periodo presidencial. Gracias, Camilo. Ramón Solá, Paula Mendoza
Néstor Marín y Hardy Nittel, en ese orden. Ramón. Ok, Claudio, 1.000.000 de gracias. Yo quisiera preguntarle primero a Camilo una cuestión muy simple respecto de el veto que planteaba el Frente Amplio, que se debía a que el PPD quería pasar de contrabando un pacto parlamentario. Un poco parece que eso fue lo que escuché. Pero mi pregunta fundamental, quiero escuchar una opinión de él, de Camilo, respecto de la otra elección importante y fundamental que hubo el domingo, que fueron las elecciones constituyentes, de la cual yo formé parte de una lista independiente, que 6 personas desconocidas, sin respaldo partidario, sin orgánicas, sin pertenecer a movimientos sociales ninguno, obtuvimos 1.000 votos menos que la lista completa de la concertación, de la exconcertación. La concertación perdió en esta elección 70.000 votos o 60.000 votos, aquí en el distrito 19. Yo quiero escuchar algún comentario respecto de este fenómeno. Una de las razones fue que el Partido Socialista no llevó candidatos en este distrito. Y por lo tanto, muchos de los votos que en las 2 listas independientes, la lista del pueblo y la mía de independientes no neutrales, sospecho que pertenecen a gente que sistemáticamente ha votado en esta región por el Partido Socialista. Yo quiero escuchar, y cómo ve, yo sé que la pregunta es muy amplia, pero ojalá fuera una síntesis, cómo ve el panorama en la Convención Constitucional con este grupo de independientes importantes que hay. Gracias. Contesta de inmediato, esperamos a Paula. Bueno, mira, yo creo que... sobre lo primero. Lo que dice el Frente Amplio no es ningún contrabando. Estaba planteado en las conversaciones previas. Porque esto implica un compromiso. La primaria legal implica un compromiso también parlamentario, de una lista parlamentaria. Es un tema. Se tiene que resolver. Vaya a ser una lista parlamentaria o vayan a ser 2, pero es un tema. No es excluible el tema parlamentario. Porque los presidentes gobiernan con parlamentarios, pues precisamente, ¿no? Como bien en la propia pregunta se expone, ¿no? Un presidente de la República no es un extraterrestre, no está separado. Es decir, el régimen presidencial, por muy presidencialista que sea, si no tiene el respaldo parlamentario también cae. Y cae peor que los regímenes parlamentarios, porque los regímenes parlamentarios por lo menos tienen un sistema de reemplazo. Imaginémonos un presidente sin respaldo, ¿no? 4 años en el aire, el país. O sea, el tema parlamentario no es solo la ambición de la gente que quiere ser parlamentario, como todo ahora se acostumbra a descalificar y decir, no, quieren los pitutos, los cargos. Ojalá los parlamentarios fueran ya a esta altura de la vida ad honorem, porque como está todo tenido esta discusión de la dieta que ganan tanta plata y se que enriquecen, entonces se distorsiona el sentido, ¿no? Un presidente de la República necesita una fuerza parlamentaria para gobernar, no son separables. Entonces este tema estaba planteado, no estaba resuelto. Y cuando a nosotros nos respalda el Partido por la Democracia y el Nuevo Trato y el Partido Liberal, nosotros decimos, bueno, ellos van con nosotros. O sea, nosotros vamos a resguardar el interés parlamentario de ellos. Queremos saber y decir de que la resolución del tema parlamentario los incluye a ellos. Y esto tiene que ver con lo que estoy diciendo. Esto no tiene que ver con la ambición, porque van a decir, claro, vienen a buscar los pitutos para seguir yendo al Parlamento. Si el presidente que sale de la primaria legal, ese presidente tiene que garantizar que las fuerzas que lo apoyan son fuerzas que van a ser respetadas en la representación que les corresponde. Es un tema de fondo, un tema de principio. No puede un partido ir a apoyar a un presidente que después sea excluido.
quede fuera de la representación. Entonces, el Frente Amplio dice que se trató de pasar de contrabando. No, no es contrabando, este es un tema clave. Esto fue una de las cosas que supo resolver la antigua Concertación, hoy día tan desprestigiada, ¿no? La antigua Concertación, la lista parlamentaria tenía una discusión la lista parlamentaria garantizaba que ninguna fuerza quedara excluida del Parlamento. Y la fuerza que tenía el candidato presidencial tenía que hacer concesiones. Tenía que hacerlas. Así que no es de contrabando. Es una manera bastante fácil de presentar este tema. Interesada, por supuesto. Y respecto de por qué perdimos los votos, claro, yo soy expresidente del partido, por lo tanto soy miembro invitado a la comisión política, participo de estos debates. Tuve la posibilidad de participar ayer de un debate tan importante como este, como había un intento de exclusión, la comisión política tomó una resolución. Yo participé activamente en ese debate porque a mí este me parece un tema de fondo. El Partido Socialista no podía aceptar vetos de ninguna naturaleza. Pero no soy parte de la mesa. Como yo fui candidato a senador el año 2013 en la antigua región del Biobío, cuando incluía a Ñuble en su conjunto, pero yo fui candidato por una parte de la región, pero una parte bien significativa, un grupo de comunas muy importante. Y perdonen que lo recuerde, yo ahora yo no voy a ser candidato al Parlamento, así que no se preocupen. Pero lo que quiero decir es que yo fui primera mayoría en Ñuble, en la elección parlamentaria del año 2013, candidato a senador, ¿no? Yo saqué muchos más votos en la parte de Ñuble que le tocaba a la antigua circunscripción, en la que yo fui candidato, pero muchísimo más votos que Alejandro Navarro y que Van Rieselberghe. Yo perdí la senaturía en Concepción. Si hubiera sido por los votos de Ñuble, yo quedo electo. Entonces, por eso les digo, yo a título personal nunca hubiera tomado la decisión, pero esto es a título personal, yo no participé de la negociación, no sé el mapa nacional. Pero a título personal, yo nunca hubiera aceptado un acuerdo en que no hubiera candidato socialista constituyente por Ñuble. Pues pero esa es mi experiencia, se dan cuenta ustedes, porque yo estuve allá, porque yo fui candidato, porque qué sé yo he estado en Chillán tantas veces, he estado metido en los líos, las discusiones, los lotes, la tendencia. O sea, es parte también de mi experiencia política, de mi vida. Yo me sentaba junto con Isidoro Toá cuando era diputado. O sea, no es imposible para mí no pensar que haya un socialista en Ñuble. Yo como un socialista histórico. Por lo bueno y por lo malo, ¿no? Hasta por el Congreso de Chillán, famoso, que tanto parece la historia del Partido Socialista. O sea, para mí es imposible pensar que no haya un candidato constituyente socialista en Ñuble. Pero les vuelvo a repetir, es mi experiencia personal, habiendo sido candidato a senador y habiendo tenido todo el respaldo que tuve, pero no conozco yo todos los datos, ¿no?, que tuvo los negociadores del partido para haber aceptado una fórmula en que no tuviéramos candidato allá. Muchas gracias, Camilo. Lo que me toca, yo fui afectado por esa decisión. Paula Mendoza. Muchas gracias, Claudio. Buenas noches a todos, a todas. Gracias por la invitación. Siempre es un gusto poder escuchar a Camilo con la lucidez que tiene para los análisis políticos respecto de la situación macro del país, con la experiencia y bueno, para uno también viniendo de una experiencia territorial específica y de la dirigencia social en una comuna como la de Ñuñoa, que es donde yo tengo la praxis política directa. Efectivamente, los hechos de ayer, el día de infarto, fue complejo, fue muy complejo, pero yo creo que el Partido Socialista, por primera vez en harto tiempo, salió bien en términos comunicacionales, dando un golpe a la cátedra. O sea, el partido de Salvador Allende nos humilla es una frase que encarna todo el relato político de lo que ha señalado Camilo en su intervención respecto de que si uno cede en aceptar condicionamientos respecto de cuáles son sus políticas de alianza internas y partidarias, significa que nunca más va a poder pararse y va a permanecer de rodillas frente a los aliados. Y eso a mí me parece que no era correspondiente y que es la práctica que ha tenido
en el los últimos 18 o 24 meses el Partido Comunista, lamentablemente. Lo que a mí me llama la atención es que efectivamente el Frente Amplio, a partir del trabajo con Convergencia Social y Boric, hayan aceptado eso. Mi esperanza estaba puesta en que en algún minuto Boric pudiese golpear la mesa, y puede ser que a lo mejor por una cosa más generacional yo lo vea de manera distinta, y lo planteo con harta humildad, porque, bueno, sin ir más lejos, nosotros aquí en Ñuñoa tuvimos una intervención muy terrible en la negociación a la alcaldía, donde la Democracia Cristiana y Chaín nos secuestró la comuna y la dejó en prenda, sin permitir la negociación de una primaria que estaba pactada por todos los sectores políticos, incluida la propia Democracia Cristiana. Entonces eso impidió una candidatura única, y llegamos a la inscripción del CERVEL con 5 candidaturas de oposición y una sola de derecha. ¿Qué significó eso? Significó que desde el PS, con la responsabilidad política que nos caracteriza, siendo la candidatura y la fuerza política más relevante de la comuna, declinamos la candidatura, con el dolor que eso implica y con el efecto político que eso implica también. Pero era la única manera viable de dificultar que la derecha ganara mirando hacia atrás a las otras 4 candidaturas dispersas, porque el Partido Comunista, la Democracia Cristiana, en 2 extremos de un mismo espacio, no estaban disponibles ni para el diálogo, ni para la conversación, ni para la competencia, ni para absolutamente nada. Y eso es un poco lo que se vio también en este espacio de negociaciones con la dinámica de los vetos. Yo creo que la gente en la calle está cansada de eso, está cansada y está castigando precisamente por ello la dinámica de que no quiere nada más con los partidos políticos. Pero este es un país de centro izquierda, y es un país que efectivamente el Partido Socialista tiene presencia en todas partes, y que somos un partido que es querido y que es valorado también electoralmente. O sea, que tengamos hoy día 15 constituyentes no es una cosa menor en una tremenda dispersión y una tremenda oferta. O sea, la lista del pueblo que crece y que surge, pero que instala liderazgos ahí como la tía Pikachu, que es la señora que se disfrazaba de anime en la calle, pero que cuando uno la escucha hablar, es una persona que no tiene una formación política con un domicilio político de izquierda claro. Entonces, que va a ser un complejo escenario al interior de la constituyente, y que ahí el PS y su gente va a tener un desafío tremendamente grande. Entonces, Camilo, en esta mirada de la negociación que hubo ayer, en esta visión del no acuerdo, en el intentar del Partido Comunista y el Frente Amplio decir que nosotros quisimos pasar de contrabando la lista de parlamentarios, que somos neoliberales y que por eso no podían pactar con nosotros, cuando ellos en realidad están asociados ahí con Mulet y el Frente Regionalista Verde. O sea, la verdad es que nada se sostiene. Pero yo creo que eso a la gente sencilla que está disputando con los 7.600 casos del COVID, que se está alimentando con los 10% en el caso de la clase media, que está subsistiendo con los bonos de emergencia, solamente la llena de molestia. Entonces, ¿cómo nosotros revertimos una situación de esas características? En el entendido de que tenemos una gran candidatura, que tenemos el legado de Allende con nosotros, que somos consecuentes, que somos coherentes, pero que tenemos que mostrar que esta fuerza política histórica también es una fuerza que es capaz de adecuarse y de adaptarse a las demandas y a los requerimientos ciudadanos de hoy día, que significan a lo menos 3 cosas. Recuperación de la ética en política, creo que eso es indispensable y es básico. Significa entender que el mundo cambia en términos de correlación de fuerzas. Ya vieron la dispersión de votos y lo que significó el resultado electoral de las mujeres, donde el ajuste de paridad se produjo precisamente para permitir que se incorporasen hombres, donde hubo ajuste de paridad. Y en tercer lugar, entender que esto no es una disputa generacional, que no es que los jóvenes de 30 años tengan que sacar a los viejos de 60, sino que significa una aposta donde todos tenemos que tener un espacio, y es una sociedad para todas las edades. Entonces hoy día, en ese correlato histórico, el Partido Socialista tiene vigencia más que nunca,
¿cómo logramos transmitirlo después de esto, cuando no tenemos una primaria, cuando vamos a llegar a primera vuelta y cuando, o sea, hemos dado una batalla en redes sociales sacándole la mugre al PC y al Frente Amplio de una manera bien como a la antigua, como lo hacían ustedes ahí, que se pegaban con los palos de la bandera? Bueno, hoy día uno disputa vía Twitter, ¿ah? Y efectivamente se disputa de la misma manera, pero en forma electrónica porque estamos muchos con confinamiento. Me quedo ahí, Camilo, y agradezco nuevamente la lucidez de tu relato permanente. Gracias, Paula. Vamos en aras de la hora, Néstor Marín, Jardín Mittel y Marcial Pedrero. Y luego le pasamos a Camilo para que responda las preguntas y responda un poco también la pregunta cómo ve el futuro de lo que va a ocurrir en los próximos meses. Néstor Marín. Sí, hola Claudio. Hola Camilo, ¿cómo estás? Te mando un cariñoso saludo. Harto tiempo que no coincidía en alguna reunión contigo, así que aquí estamos de vuelta. Camilo, yo, en honor al tiempo, voy a tratar de ser breve, digamos. Te voy a hacer una pregunta y sobre la misma pregunta te voy a plantear mi reflexión, digamos, como para tratar de compartir un poco la idea. Yo quisiera saber cómo ves tú en el futuro. Bueno, Claudio de alguna manera ya lo recogía, ¿cierto? Él, la política de alianza del Partido Socialista de cara aquí a la primera vuelta presidencial, ¿ya? A mí me llamó mucho la atención ayer, bueno, tú ya sabes, estaba un poco alejado de la discusión interna del partido, pero me llamó mucho la atención el que el Partido Socialista ayer concurriera con tanta facilidad, con tanta soltura, a una primaria con el Frente Amplio y el Partido Comunista, sin haber puesto antes en la mesa el debate programático, creo yo. Incluso más, yo entiendo que en esto hay que ser pragmático. Tú nos enseñaste al calor de las discusiones del partido a tomar decisiones pragmáticas, nos hablabas de los virajes laucha, ¿cierto? Y movimientos tácticos que uno tiene que hacer. Pero ya, yo puedo entender que no hay un programa para ir a una primaria, pero sí yo esperaría que hubiese al menos un encuadramiento político, un enmarcamiento político que nos hiciera a nosotros concurrir a una primaria con el Frente Amplio y con el Partido Comunista. Y yo creo que esos mínimos comunes, está de moda la palabra, pero ese marco político yo creo que ni siquiera estaba con el Frente Amplio y el Partido Comunista para haber concurrido a una primaria con ellos. Y lo voy a explicar con dos cosas. Jadwe ha sido un permanente crítico y detractor de lo que fueron los gobiernos de la concertación y de la misma nueva mayoría de los que ellos fueron parte. La frase más emblemática que han levantado Jadwe, intentando buscar el apoyo, por supuesto, de este movimiento social que se levantó en octubre, ha sido: no son 30 pesos, sino que son 30 años. Y nos trata de neoliberales, que pactamos con el neoliberalismo, que vendimos al país durante 30 años, o sea, de una violencia política, ¿eh? Quizás estoy exagerando un poco, pero lo que quiero poner sobre la mesa es que desde mi perspectiva hoy día nosotros desde el punto de vista político y programático tenemos muy poco en común con el discurso del Partido Comunista, ¿ya? Y más aún, creo, con el Frente Amplio. Compañeros, nosotros perdimos con Guillé la segunda vuelta presidencial porque el Frente Amplio nos puso sobre la mesa el debate, y tomo lo que dice Paula, lo que decía Paula recién, de que aquí lo que había que sacar era los viejos, y lo que venía eran los nuevos, y que todo lo que venía de antes, ¿cierto?, era añejo, que era malo, la vieja política, las viejas prácticas. Bueno, yo participé activamente en la campaña de Guille anterior. Estuve también con Camilo apoyando primero a Lago, eso también quisiera decirlo. Nosotros en el Partido Socialista hicimos una fuerte apuesta por Lago, no ganamos internamente, disciplinadamente nos subamos a la candidatura de Guille, pero fue el Frente Amplio el que posibilitó, ¿cierto?, el que llegara a la derecha, dentro de otros factores, por supuesto, pero el que llegara a la derecha poder, o aportó un elemento significativo. Bueno, todo eso, estos dos evidencias que yo pongo sobre la mesa, al tiro, Claudio, se evidenciaron ayer, digamos, en este veto que pone el Partido Comunista y el Frente Amplio, ¿cierto?, al Partido Socialista. Para mí no es nada nuevo. Entonces, Camilo, mi pregunta es: ¿cómo ves tú la futura alianza? Yo creo que la unidad constituyente y el pacto con el centro debe ser la política del Partido Socialista. Eso, Claudio, gracias.
Gracias, muchas gracias, Néstor. Hardy y Marcial Pedreros. Y con eso, y luego Camilo cierra la reunión. Hola Claudio, hola Camilo. Bueno, espero que me escuchen bien. Estoy desde Puerto Montt, que ha estado lluvioso todo el día, vienen muchos días de lluvia. Y le agradezco esta invitación. Mira Camilo, en tiempo de una izquierda más eufórica, en tiempo del Twitter y los 140 caracteres, en tiempos que se cuestionan los 30 años, en tiempos que existen más bien causas más que ideologías, eh, en tiempos que las palabras conversar, negociar, acordar es una mala palabra, pareciera que fue una palabra satanizada. Lo primero sería, la primera pregunta es, ¿cómo meter allí a esta izquierda democrática que tú planteas para que efectivamente arme un relato y seamos capaces de hablarle otra vez a los chilenos, estos chilenos que emergieron estos 30 años? Yo lo veo aquí en el sur, una clase media, emprendedora, en fin, que son miles, aquí el desempleo bajísimo, pero que hay desigualdad, pero que efectivamente hay, y tú cuando fuiste senador viste en su minuto aquí cómo fue creciendo el sur de Chile, surgió otro país, pero que efectivamente igual demostró sus debilidades estructurales. ¿Cómo somos capaces de levantar un relato ahí que efectivamente ofrezcamos gobernabilidad, crecimiento y luchar contra la desigualdad cuando nos han impuesto este tremendo mote de 30 años de porquería que yo no lo creo? Y lo segundo, yo siempre pensé que esta elección del sábado y domingo era la madre de todas las batallas de la izquierda, porque el objetivo del Frente Amplio, igual que en España, es comer al Partido Socialista, el PPD. Y si alguien no entiende eso, por el tema está casi biológico, ¿quién queda en ese espacio? Y a veces, Camilo, a mí me sorprende que no obstante que yo no milito hoy día, pero sigo siendo un hombre de izquierda, me sorprende que muchos de nuestros líderes no hayan tenido el temple, el coraje, en ponerse de frente al Partido Comunista y al Frente Amplio, que descalifican y que todos los días nos apunta con el dedo. Me sorprende, fíjate. Yo creo que hay que dar una lucha cultural y política, Camilo. ¿Sabe por qué? Porque efectivamente el dilema no puede ser Lavín ni Jadwe. No lo creo. Y ambas opciones no son las mejor para Chile. Y yo creo que efectivamente Gracias. hay que hacer el esfuerzo de cómo levantar un relato en el cual efectivamente la izquierda democrática tenga espacio en Chile. Era eso. Gracias. Y Marcial Pedreros y luego Camilo termina la reunión. Marcial. Marcial no está, se nos fue, parece. Creo que no. Ahora, Marcial, ahí está. Eso. sí, bueno, Sí. en honor al tiempo, seré breve. Camilo, ¿qué proyección ve en la labor de la Comisión Constituyente que ya se va a formar con mayoría independiente? Nada más. Gracias. Camilo, te ofrezco la palabra. Te quiero transmitir un mensaje de Francisco Huenchumilla, que se excusó por no poder asistir hoy día. Y te manda un abrazo fraternal, dice, y también a nosotros como Julio Transversal nos desea lo mejor de los éxitos en nuestras actividades. Camilo, te ofrezco la palabra. Mira, partamos por la final, que es lo más nítido. Yo creo que la convención constitucional es esencial para el futuro de Chile. Si fracasa, se va a generar una crisis política de difícil solución. Porque el 80% de la gente votó contra la constitución del 80. Entonces, hoy día estuve hablando con mi amigo César Valenzuela, que salió electo en el distrito Santiago Norte, llamémosle así. Renca, Conchalí, Huachuraba, Independencia, Recoleta, en fin. Y yo le decía, mira, aquí lo que importa es que la convención trabaje, redacten y saquen un proyecto de constitución que se pueda plebiscitar. Yo no desconozco que la tarea es muy difícil porque efectivamente la composición de independientes puede ser un factor complejo, pero los dirigentes políticos también son complejos. O sea, yo creo que la crisis política que estamos viviendo es en altísima medida responsabilidad de los dirigentes políticos. Entonces, por algo la gente buscó esa representación.
Y esto es muy singular, lo que yo he alegado al comienzo. La gente votó por nuestros candidatos a concejales y alcaldes. Claro, hay excepciones, hubo excepciones por independientes, naturalmente. Casos notables. ¿M? Hubo excepciones. O de personas que la gente veía como independientes. Yo creo que en Maipú a Tomás Bodanovich lo veían como algo nuevo, como una cosa nueva. No lo veían como un militante de Revolución Democrática, porque todavía para la gente Revolución Democrática no está establecido en un concepto. Si uno va a Chehuaco, que yo lo puse de ejemplo el otro día en el alegato que hice de la Comisión Política, no, la gente sabe lo que es el Partido Socialista, sabe lo que es la democracia cristiana, sabe lo que es el Partido Comunista. Todavía no hay una identidad así, una identidad instantánea de lo que es Revolución Democrática. La gente votó por él porque era algo nuevo. ¿Y por qué? Porque los partidos tradicionales habían fracasado. Porque la alcaldesa vigente, más allá que sea de derecha, de izquierda o de centro, se iguala a la farándula. Creyó que todavía seguía en el show. Y porque el alcalde anterior se metió en la corrupción y era de un partido tradicional. Y terminó todo eso en un bochorno tremendo, haciendo negociados interpartidarios, una corruptela transversal. Estaban metidos todos en un gran negociado, militantes de partidos del centro, de la izquierda y de la derecha, alcaldes y concejales. Entonces, ¿cómo la gente va a votar por nosotros? Entonces, lo que les quiero decir es que, claro, la gente no nos castigó en todo Chile. ¿Por qué? Porque en todo Chile nosotros tenemos concejales y concejales, alcaldes y alcaldesas de gente que la ve. Pueden no ser perfectos, pero a todos los que medianamente trabajaron con sentido de servicio público, la gente lo respaldó. La democracia cristiana tiene 699.000 votos en concejales y concejalas. O sea, donde hubo un mínimo esfuerzo, la gente lo reconoció. Entonces, hay un problema. Nosotros miramos por encima del hombro a los independientes, pero en la presencia de los independientes es donde está el problema, yo creo, central de la crisis que estamos viviendo, que es la crisis de legitimidad del sistema político. Y la crisis de legitimidad del sistema político tiene que ver con horribles cosas que pasaron en los partidos tradicionales. Por ejemplo, nosotros los socialistas nos echan en cara a Soquimich. Ahora, desde ayer en la tarde, desde que salió Paula Narváez diciendo, mire, se han farreado la unidad con el veto, pucha, fue automático. Es como que estuviera preparado. Apretaron el dedo y salen en las redes. ¿Qué se creen? Ustedes son los de Soquimich, en fin. Veamos, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que la campaña del ex senador Carlos Ominami y del candidato presidencial Marco Enrique Ominami fue financiada por Soquimich. Eso está comprobado en el proceso. Todo esto fue comprobado en el proceso. Carlos Ominami no tuvo sanción penal porque el delito estaba prescrito. Está completamente confirmado de que el cheque de 200 millones de pesos con el cual se pagó a la imprenta, donde se hizo toda la propaganda de Carlos Ominami el año 2009, fue pagado por Soquimich. Eso está completa y totalmente confirmado. Y los cheques de depósito a pago a MEO también están totalmente confirmados. Pero ¿qué es lo que dicen? Ah, no, esos buenos eran socialistas. Yo era presidente del Partido Socialista esa elección presidencial. Yo recuerdo que la Comisión Política tomamos un acuerdo unánime, a pesar de que ninguno de nosotros era simpatizante de Carlos Minami. Tomamos un acuerdo unánime de pedirle que fuera a la reelección como candidato socialista. Y dijo, no, yo no me voy a quedar aquí en este partido corrupto. Corrupto entre comillas, pues si estaba financiado por Soquimich, estaba financiado por Ponce Lerú. Entonces,
Soquimich hizo una maniobra contra el Partido Socialista. O sea, Soquimich financió el quiebre del Partido Socialista. Financió una fracción que fue determinante en la derrota presidencial de la antigua Concertación en el año 2009. O sea, el gran perdedor fue Eduardo Frei Ruiz Tagle y fue el Partido Socialista. Y eso lo financió Soquimich. ¿Y cómo yo eso se lo explico a la gente? Entonces, la responsabilidad del sistema de partidos tradicional es muy difícil de poder clarificar, de separar, ¿no? Ese es un tema. Y el otro tema es que nosotros no fuimos capaces de defender lo que hicimos. Se generó un fenómeno de vergüenza con nuestro propio labor, con nuestro trabajo. Perdonen que me alargue, pero les quiero contar una anécdota. Cuando yo era presidente del Senado, como presidente del Senado, yo tenía que cumplir la responsabilidad, una responsabilidad institucional. Me invitó a almorzar el director del Mercurio, el señor Segers, y yo acepté. Estaba con su plana, el editor político, en fin, 4 o 5 personas. Entonces, me dice, ¿de qué depende de que sea la señora Bachelet candidata? Yo le digo, de su decisión. Pero ¿cómo el Comité Central no va a tomar una decisión? Le dije yo, no, va a depender de ella misma, ella va a tomar la decisión. Pero ¿cómo es posible una cosa tan importante vaya a ser resuelta a título personal? Y yo le digo, mire, permítame que le diga una cosa. Usted, como director del Mercurio, ha convencido a la sociedad chilena que todos los partidos políticos somos una manga de desarmados, de ineptos, de corruptos. Usted tuvo éxito, señor Segers. El Mercurio tuvo éxito. Convenció a la sociedad chilena que todos los partidos somos una mierda. Y entonces, claro, la candidata va a tomar ella la decisión, pues va a pasar por encima del partido, porque como la sociedad ya no cree en los partidos, usted tuvo éxito. Usted convenció a la sociedad chilena que los partidos no servíamos para nada. Y eso continúa existiendo hasta hoy día. ¿Cuál fue el mensaje como que encadena con distintos rostros, con distintos estilos, distintos formatos, distintos sets televisivos? Pero ¿cuál era el mensaje común de los medios de televisión el domingo en la noche? Esta es la gran derrota de los partidos políticos. Claro, fuerzas no partidarias, pero políticas, fuerzas que no tienen una militancia explícita, pero que son fuerzas políticas, anónimas, convencieron a la sociedad chilena que el sistema de partidos políticos no servía. Y entonces una gran cantidad de chilenos y chilenas optan por los independientes. Ese es un dato de la realidad. Pero no significa que esos independientes vayan a ser intrínsecamente perversos. Yo no creo en eso. Yo creo que esos chilenos van a reflejar el sentido común chileno. En lo esencial van a ser gente constructiva. Más a la izquierda, sí. Algunos muy puntuos también. Algunos muy, tal vez extremistas, a lo mejor en su estilo, en su manera de ser, en sus posiciones, posiblemente. Pero en la media, los independientes van a representar la sociedad chilena de hoy. La necesidad de integración social, de enfrentar la exclusión, de servicios públicos eficientes, de lucha contra la burocratización, de términos de los abusos de poder. La sociedad va a imponer al final lo que el sistema político no fue capaz de hacer. Eso es lo que va a pasar. El país no se va a caer. El país va a avanzar igual. Yo creo que el futuro del país depende del éxito de la Convención Constitucional. Creo que todos tenemos que ayudar a que tenga éxito, a que redacte la nueva Constitución y que ésta se pueda plebiscitar y que podamos reemplazar la Constitución del 80. Si eso no ocurre, ahí sí que vamos a estar en un problema.
porque ya no va a haber un mecanismo para tener una nueva constitución. La Convención Constitucional es el camino institucional y democrático para tener una nueva constitución nacida en democracia. Sobre todo lo demás que usted me ha preguntado ya no tengo respuestas tan claras, porque yo acepto que el sistema político está en crisis y en consecuencia la crisis abarca a todos los partidos, no que se estén derrumbando, pero hay una crisis. Es una crisis de la democracia representativa. Cuando hacemos esto, por ejemplo, aquí yo veo que el compañero dijo Níter que está viviendo en Puerto Montt. Veo que está el contador, que seguramente está en Santiago, el Freddy Cancino está también en Santiago, Paula Mendoza está en Ñuñoa, qué sé yo, ustedes están en Chillán. Cuando ocurre esto, claro, el sistema, la democracia representativa está superada, está sobrepasada. No se han generado los mecanismos nuevos que permitan que a este inaudito cambio tecnológico se puedan generar los mecanismos institucionales para tener un sistema institucional eficiente. Yo sobre eso no les puedo dar una respuesta. Me doy cuenta, sí, que el gran desafío de los próximos años. La democracia representativa hace agua. Es verdad. Y a eso se le agrega la desigualdad y los abusos de poder. El gran desafío de los próximos años. Se concrece la conversación de esta tarde. Muchas gracias, un gran abrazo. Gracias, Camilo. Vamos a un aplauso, que aunque no se escuche. Ya. Chao, gracias. Chao, te agradecemos muchísimo y esperamos contar contigo en una próxima oportunidad.